Ya estamos iniciando la transmisión. Estoy probando el sonido, pero quiero saludarles a todos ustedes y bendecir el nombre del Señor en estos momentos. Bueno, el sonido está bien. Que Dios les bendiga a todos los que se están integrando ahora a esta transmisión. Hoy día tenemos un día especial, un día en donde habrá una palabra específica para cada uno de ustedes. Ya tengo preparado el mensaje y después de estas cosas previas de ajuste, de revisar el audio, porque uno puede empezar y puede estar saturando, acoplando, pero gloria a Dios, ya estamos online, saludando a nuestros hermanos de Casa Iglesia, quienes preferentemente son los que están conmigo siempre. Les saludo a todos ellos, bendiciendo sus vidas y dando gracias a Dios por cada uno de ellos, porque son muy importantes para mí, para mi esposa, para nuestro ministerio. Damos gracias también a todos los que nos sintonizan. Tenemos amigos, hermanos, pastores de Argentina, de Estados Unidos y de Chile. Gracias por preferirnos, por darnos este tiempo, por permitirnos llegar hasta sus hogares, entrar en sus casas con esta señal. Bueno, vamos a orar al Señor. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, nos disponemos delante de tu presencia, Señor, para conectarnos, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, en tu presencia y con cada uno de mis hermanos, Señor, que está viendo este video. Papito, nos humillamos delante de ti, pedimos tu gracia, tu misericordia, tu bendición, que tu palabra pueda fluir limpia, nítida, sin cosas, Señor, que sean humanas del corazón humano, sino que puedan provenir de ti directamente para cada uno de nosotros. Papito, te pido en esta hora que ates todo espíritu inmundo, toda obra del diablo, todo poder de tinieblas en el nombre de Jesús. Todo aquello que quiera impedir que tu palabra fluya, que tu palabra corra y sea glorificada. Pedimos que sean desatados, Señor, cualquier cadena, cualquier venda en los ojos, cualquier oído que esté tapado por el enemigo, Señor. Tú puedas, Señor, liberar a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, para que todos los que puedan oír puedan conocer la verdad y esa verdad les pueda hacer libres y puedan disfrutar de la bendición de tu amado Hijo Jesús, porque nosotros hoy día estamos en este lugar predicando tu palabra, tu santo evangelio. Gracias, Papito, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Hoy día vamos a hablar un tema que a mí me ha inquietado y que a mediados de la semana, por el martes, por el miércoles, ahí el Señor me inquietó y me dio
creo que el Señor me dio este tema para poder compartirlo con ustedes, aunque creo que ustedes no son ignorantes de las Escrituras, y quiero que sepan que lo hago con mucha humildad y dependiendo netamente del Señor y de su Santo Espíritu para poder compartir esta palabra. El otro día, como todo fluyó muy rápido, muy bien, sin estar tecleando ni poniendo los textos a la vista, voy a hacerlo de la misma manera hoy día, solo basándome acá en estos apuntes que tengo, donde he puesto la palabra, he puesto los versículos bíblicos con los cuales se va a basar el mensaje de hoy día. El mensaje de hoy día se llama punta de lanza. No le quise cómo ser un punta de lanza, no le quise poner o siendo un punta de lanza o Dios quiere que tú seas un punta de lanza. Quise aquí solamente dejarlo con punta de lanza, ya que esto yo lo vengo oyendo desde hace muchos años atrás, la idea de punta de lanza, pero debido a lo que Dios habló a mi corazón en un tiempo también, yo sentí que esto era parte de mi vida, parte de lo que yo he vivido delante del Señor, y lo digo con mucha modestia, con mucha humildad, pero el Señor nos ha permitido romper esquemas, nos ha permitido hacer cosas que otros no se atrevieron en su tiempo y que aún ahora muchos no se atreven, simplemente porque no les ha nacido, como dice la palabra. Entonces, la metáfora punta de lanza nos habla de un metal de hierro o de bronce que es afilado, que es bruñido, que es preparado para romper algo que es duro, algo que puede ser impenetrable. Sabemos que los soldados griegos usaban una lanza corta, que era la lanza cuerpo a cuerpo, que tenía en su extremo algo redondo, que era para que la mano pudiera sostener bien esa punta de lanza cuando avanzaban con el escudo, y con esa lanza corta ellos podían ir haciendo daño al enemigo mediante esa lanza corta. Pero había una lanza más larga que era para ser lanzada, para ser tirada, estilo jabalina, de donde viene ese deporte olímpico de la jabalina, que era lanzada desde lejos con mucha destreza, con mucha fuerza, y esa lanza adquiría una velocidad y un poder enorme mientras iba en el aire y alcanzaba el objetivo que tenía, un objetivo bélico, por cierto, que lo bélico está lejos de nosotros los cristianos hoy día, pero eso nos dejó ejemplo, estas metáforas, para entender un poco lo que significa ser cristiano hoy día, lo que significa tener esta batalla espiritual, esta lucha espiritual, en la cual nosotros, desde que nacimos en Cristo, ya estamos insertos y aún antes de nacer. Bueno, el Salmo 127, versículo 4, nos habla acerca de la saeta. La saeta es una flecha que es preparada, aunque hay una diferencia entre la lanza y la saeta, pero la punta es más o menos igual, aunque difiere en tamaño y en peso y en forma. Pero así dice en Salmo 127:4, como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Esto habla que
aquel hombre que tenía en esos tiempos hijos, esos hijos cuando nacían en la juventud, se convertían muy pronto en aquellos que defendían ese hogar, defendían a ese padre, y por lo tanto los hijos habidos en la juventud eran muy valiosos, especialmente en esos tiempos tribales donde no existía ley, y la ley que había era la ley del más fuerte. Por eso algunos bandidos atacaban a algunas aldeas, algunas casas que estaban en el campo, pero lo único que podía defenderlo era esa familia que estaba ahí, y un padre que tenía muchos hijos podía tener una buena defensa, especialmente si eran varones en su mayoría. Entonces dice que los pone en su aljaba. En ese tiempo una aljaba tenía más o menos 5 flechas como mínimo, y eran más o menos, las familias eran grandes y poderosas, de 12 hijos, como encontramos la familia de Jacob, y se cuentan los hijos nomás porque también tuvo hijas. El caso de Dina, que sabemos que era una de las hijas de Jacob. Entonces, una saeta en mano del valiente, una saeta bruñida, preparada, afilada, para ser usada en el tiempo que la necesidad lo ameritara. Pero hay un pasaje que nos habla acerca de la lanza como tal, como arma de guerra, pero también como símbolo. Encontramos en Josué 8, versículos 18 y 26. Josué está en el Antiguo Testamento, 8, versículos 18 y versículos 26. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, es decir, que la extendiera y apuntara hacia Jai, que era una ciudad enemiga que ellos tenían que conquistar. Porque yo la entregaré a la ciudad en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Entonces ahí vemos que, ¿se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés: extiende tu vara, o a Aarón que tocara el mar, y el mar se abrió? Más o menos en ese estilo estaba, porque Josué era un guerrero, Moisés era un pastor. Entonces usaba una vara. Moisés, Dios en símbolo, no que la vara tuviera el poder, pero que representaba la fe de Moisés al tocar las aguas, y éstas se abrieron con esa vara. Y aquí encontramos que Josué usa un arma de guerra, y con esa alza su mano hacia la ciudad, en contra de la ciudad de Jai, para ir a atacar esa ciudad y conquistarla. Jai era una ciudad que tenía por lo menos unos 10.000 guerreros, y era una ciudad fuerte. Pero Dios le dio la estrategia a Josué para engañar a esos de la ciudad y luego tomarla por completo. Pero ahí aparece la lanza como símbolo para alcanzar la victoria, y también como símbolo de justicia de Dios que caía sobre esas ciudades pecadoras y perversas. Entonces, aquí encontramos lo que es alusivo a la lanza como tal.
a la punta de lanza. Bueno, no hay más referencias según yo lo que recuerdo acerca de las lanzas. Sí, de las flechas hay muchas referencias, que yo las he usado cuando he hablado de la educación con los niños, porque una flecha se prepara como un niño se prepara para ser lanzado a la vida, y esa trayectoria no va a cambiar. Ya a los 6 años ya un niño está definida su trayectoria en la vida. Entonces vamos a ir al primer hombre que realmente actuó como punta de lanza, explicando que punta de lanza significa ser pionero, ir adelante y ser llamado a una misión especial, específica, donde no hay otro en ese lugar, en forma especial, específica. Y este primer punta de lanza, aquí yo lo titulé, fue Noé. Noé, que creyó una palabra que Dios le dio y que fue capaz de dejarlo todo por aquello que Dios le mostró, le reveló, le dio a conocer para su vida, para la salvación de su vida, de su familia, y en el fondo por la incredulidad de todos aquellos que vivían en las ciudades y alrededor. La salvación estaba disponible para todos, pero fueron solo 8 personas las que creyeron este mensaje, y con esas 8 personas se salvó la humanidad, que fueron 4 parejas, 4 matrimonios. Noé, su esposa, Sem, Cam y Jafet, que eran sus hijos con sus esposas, que es una respuesta de crucigrama, que siempre en los crucigramas salían hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Entonces aquí en Segunda de Pedro vamos a tomar estos versículos del Nuevo Testamento para ver lo que Dios decía de Noé. Porque es importante, si nosotros lo tomamos en el contexto del Antiguo Testamento, Noé fue un patriarca, un visionario, alguien que Dios hizo un pacto con él, un pacto de no inundar más la tierra o destruir a la humanidad por medio de las aguas, y ratificó ese pacto con el arco iris que otros han tomado hoy día, pero el arco iris es de Dios y los colores del arco iris son de Dios, no son de otras personas. Entonces, aquí en 2 de Pedro 2:5 nos habla acerca de Noé, que Noé fue guiado por Dios, fue amonestado por Dios para hacer lo que hizo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí hay una palabra que siempre me gustó, pregonero de justicia. Ustedes han oído, se escucha el pregón. El pregón es un mensaje que se daba en las ciudades, que eran los pregoneros, los heraldos, tocaban trompeta, se paraban en la plaza y hacían el pregón o el anuncio. Por eso aquí habla que Noé fue pregonero de justicia. Para aquellos que dicen que Noé no predicó, aquí tenemos el texto bíblico que avala que Noé exhortó, predicó, trató de convencer a los de su tiempo para que creyeran a lo que Dios le decía, pero se burlaron de él, creyeron que estaba loco, y por lo tanto él fue un innovador, fue el primer predicador que aparece en la Biblia. Imagínense, qué maravilloso, qué grande. Yo quiero ser un pregonero de justicia. ¿Y por qué dice de justicia? Porque él anunciaba que venía el juicio sobre la humanidad. Y eso significó para él ser deshonrado, gastar todo su dinero, toda su riqueza, todo su presupuesto en construir un arca en medio de donde nunca
había habido aguas ni había llovido. Imagínense qué locura. Entonces, el pionero es aquel que escucha la voz de Dios, aquel que está dispuesto, aunque sea algo ridículo para la sociedad, para aquellos que le rodean, que está dispuesto aún a arriesgar su propia honra, su propia, ¿cómo decir?, imagen, en pos de aquello que Dios le habló, que Dios le mandó. Él experimentó la soledad, él experimentó la burla, él experimentó que tuvo que despojarse de todos sus bienes, porque aquí aparece el versículo de Jesús que dice: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Sin embargo, Noé renunció a todo lo que poseía para comprar las maderas, para pagar a los carpinteros, para construir los andamios, para hacer las pesebreras, para hacer el arca según el mandato de Dios y las medidas que Dios le había dado. Entonces, eso significa ser un punta de lanza. Eso va a significar en el tiempo antiguo y en el tiempo presente y en cualquier tiempo. Aquel que va rompiendo los esquemas, aquel que hace algo que nunca nadie ha hecho, pero por mandato de Dios, por la guía del Espíritu Santo, se atrevió y lo hizo y obedeció. Ese ingrediente de la obediencia, pucha que es importante, es súper importante, porque un verdadero punta de lanza es alguien que obedece a Dios. En el día de ayer me hicieron llegar el mensaje que predicó el pastor Israel Miranda este domingo pasado. Si lo pueden conseguir, yo lo puse el link en mi página, pero él cuenta que Dios le habló a los 16, 17 años. Él sacó excelente puntaje para ir a estudiar lo que él quisiera. Él quería estudiar leyes y otras carreras más que tenía en perspectiva, pero la primera era leyes. Sin embargo, Dios le habló que tenía que irse a estudiar a un seminario. Allá se fue a estudiar al seminario. Después él se casa, arma su familia y vuelve a Chile, porque Dios le manda, Dios le habla y viene a Chile de nuevo, porque Dios tiene una misión específica con él. Siempre Dios tiene un propósito especial con cada uno de nosotros, y aunque uno no se considere insignificante, se considere que entre los demás es una persona que a lo mejor no tiene muchos atributos, pero en este caso Noé, imagínense, era burlado, era el último, considerado el último de su sociedad, porque con esa locura de construir un arca más grande que una catedral, hermano, en medio casi de un desierto, donde no llovía. Sin embargo, él lo hizo y obedeció, y después llegó a ser el hombre número 1. Eso es lo que cambia, ¿no es? Porque él fue cabeza de la humanidad después que murieron todos los demás hombres y mujeres de la tierra. Es como un símil también de lo que va a pasar con nosotros si obedecemos a Dios, si somos fieles. Un día seremos cabeza de todo lo que vendrá, porque el Señor nos va a recompensar. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El segundo versículo está en Hebreos 11:7 y dice: por la fe, Hebreos 11:7 nuevamente, para que lo puedan buscar. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe.
heredero de justicia, pregonero de justicia y después heredero de justicia. ¿Qué tenemos que ser nosotros primero? Pregoneros de justicia, obedecer, para luego ser herederos de justicia, que viene por la fe, porque Noé tuvo fe. No es que viniera un don de fe sobre él y nada. Él fue un hombre que usó la fe que Dios puso en cada corazón, en cada ser humano. La fe que hace a los hombres creer cosas que son imposibles, aunque sean cosas en el mundo. Walt Disney, su esposa, alguien le decía que en lo que se había transformado Walt Disney y toda su empresa, y uno de los que de esta generación le dijo a su esposa, que Walt Disney no había visto, qué pena que no haya visto todo lo que se construyó, y dijo, la esposa le interrumpió, le dijo, él lo vio, nosotros también podemos ver como el Moisés dice que vio el día de Cristo, vio por la fe que vendría un día Cristo, y el Padre se lo reveló. Entonces, para ser herederos de justicia, nosotros tenemos que ser pregoneros de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice la palabra. El segundo punta de lanza, es Abraham. Abraham, aunque hay un cierto personaje, pero que no implicó algún cambio en la sociedad, que fue Enoc, que fue de los tiempos de los patriarcas y creo que fue anterior a Abraham. Si no me equivoco, ahí alguno me lo puede corregir. Entonces, Abraham fue un punta de lanza. ¿Por qué? Preguntémonos por qué Abraham fue un punto de lanza. Un punta de lanza. Primero, porque fue sin saber a dónde iba. Dios lo llama para que él deje su tierra y su parentela y se vaya a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y Dios le hizo la promesa de hacerle una nación grande, etcétera, etcétera. Y Abraham fue sin saber a dónde iba. ¿Usted dejaría todo sin saber que Dios le diga, mira, prepara tus maletas, vende todo lo que tienes, junta el dinero y cuando tú hayas hecho todo esto yo te voy a decir dónde vas a ir? Y después está arriba del bus o va a comprar los pasajes y ahí el Señor recién le dice a dónde tiene que ir. Yo creo que cualquiera en su cabal juicio hoy día no haría eso, o de dejarlo todo, de dejar tener que cambiar de colegio a sus hijos y montones de problemáticas que hoy día hay. Sin embargo, Abraham, y en ese tiempo era Abraham, fue sin saber a dónde iba. Y esto está en Hebreo 11:8. Hebreo 11:8, ya lo tenía por ahí, lo seguimos leyendo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. De nuevo la característica esa, obedeció, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué le parece? ¿Qué quiere que le diga, hermano? ¿Ah? ¿Qué quiere que le diga? Tremendo. Eso es ser un punta de lanza. El ir adelante, el abrir el camino para la formación del pueblo de Israel, para la formación del pueblo de Dios, donde nacería el Mesías y donde vendría la salvación para toda la humanidad. Y él dice, vete de tu tierra y de tu parentela, es decir, dejar su casa
a lo mejor su casa ya hecha de material sólido, para vivir en carpas, hermano. Bueno, ahí, hermoso eso. Y en Génesis 14:13 hay un pasaje que su riqueza está en lo que yo le voy a decir aquí. Génesis 14:13, ahí tiene que irse al primer libro de la Biblia, en el capítulo 14, en el versículo 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunciaron a Abraham el hebreo, que habitaba en el encino de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y aquí cuál es el detalle de este versículo, que dice Abraham el hebreo. Es la primera parte de la Biblia donde aparece hebreo, la palabra hebreo. Y aquí como un adjetivo calificativo de Abraham, el hebreo. Y hebreo significa cruzador de ríos. Mire, el sobrenombre, cruzador de ríos, porque ellos tuvieron que cruzar el río Éufrates. El río Éufrates era casi navegable, hermanos. Era un tremendo río. Y él tuvo que cruzarlo con todos sus pastores, con todas sus ovejas, con todos sus ganados, con todas sus carretas, sus tiendas que llevaba dentro de las carretas. Debe haber habido un lugar bajo o un lugar, un vado donde pudieron pasar, y de ahí que le pusieron el hebreo, el cruzador de ríos. Hermano, ¿no te dice algo eso? Bueno, hemos hablado de Abraham, de la fe, de creer, de confiar que Dios le dio una promesa, que él iba a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios, pero no tomamos en cuenta el tremendo viaje que tuvo que hacer a la tierra prometida. Tuvo que cruzar ríos, y Dios fue con él, por cierto. Pero usted es un cruzador de ríos. ¿Usted está dispuesto a arriesgar su seguridad por un llamado a Dios, de Dios? ¿Usted está dispuesto a incomodarse por el llamado de Dios? Y usted me va a decir, pero es que yo no soy pastor, yo no soy llamado a ser pastor. Perdóneme, pero todos nosotros somos llamados a algo específico. Y ese algo específico no está exento del riesgo. Ese algo específico no está exento de tener que poner todo lo que somos, todo lo que tenemos a disposición de Dios. Por eso que la fe de Abraham le fue tomada por justicia, porque no fue una fe intelectual, como hoy día muchos creen tener fe, pero solamente tienen una fe intelectual. Él tuvo una fe que lo llevó a la acción. La fe verdadera nos mueve a la acción. La fe verdadera es empírica, hermano. Es práctica. Se hace efectiva en las cosas que nosotros tenemos que hacer. Por eso, mis hermanos, yo les insto a que puedan creer en Dios, puedan confiar en Dios, puedan poner su esperanza y su vida en Dios. Otro que fue punta de lanza, pero aquí quiero tomar un pequeño detalle, porque estos nombres fueron mencionados ahí en las listas de héroes de la fe, que aparece ahí en Hebreo 11. Gedeón, su llamado está en Jueces capítulo 6,
versículos 11 y 12. Jueces, capítulo 6, versículos 11 y 12. Y dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerrita, y su hijo Gedeón. Estaban sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se les apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cuál es el detalle aquí? Que usted a simple vista a lo mejor no lo va a ver. Es que estaba sacudiendo el trigo en un lagar, no en una era. Las eras eran lugares altos donde soplaba el viento, y de esa manera cuando ellos levantaban, pasaban sobre ellos los animales, y luego para sacar el trigo de la paja, ellos la aventaban, y de esa manera el trigo caía y la paja se la llevaba el viento. Pero estaban haciendo esto en un lagar. Un lagar es un lugar hondo, es un lugar donde probablemente no corre el viento, donde se pisan las uvas, de piedra, y en donde se ponen las uvas, se pisan, y eso va por un conducto donde el jugo de la uva va decantando, va cayendo y se almacena. Entonces, él estaba ahí, en el lagar, y más encima Dios le dice: varón esforzado y valiente. Es decir, el valiente no estaba ahí en la era, sino en el lagar. ¿Pero por qué es lindo y hermoso esto? Porque Dios vio el potencial que tenía Gedeón. Porque Gedeón fue un soldado esforzado y valiente, y Dios hizo todo lo que quiso con él para liberar al pueblo de los madianitas. Entonces, yo le puedo decir que Dios ve en nosotros el potencial y ve lo que vamos a llegar a ser en el momento que Él nos está llamando. No es necesario que usted sea perfecto, pero sí Dios está viendo la perfección que usted va a tener con el tiempo. Entonces, el varón esforzado y valiente. Creo que esa es una de las características de los puntas de lanza. Esforzado, valiente, y la tercera, obedientes. ¿Ah? Obediente, porque Gedeón obedeció. Le puso todos sus descargos, todas las cosas que ellos estaban sufriendo, pero al final cedió al llamado de Dios, y Dios hizo un milagro para confirmar lo que él estaba pidiendo, o como confirmar la voluntad de Dios. Y otro que a mí me encanta, porque llevo su nombre, no es Pedro, es David. Pedro, David me llamo yo, es David, fue un punta de lanza. Y vamos a leer aquí en 1 Samuel 17, 38 y 39. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Ya primero le pasan ropas que no son cómodas para él. Segundo, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, otra incomodidad también para él, que no estaba acostumbrado a usar eso. Y las armas de coraza, y le armó de corazas. Es decir, le puso la armadura del rey, que sabemos que el rey de los hombros hacia arriba sobrepasaba a todos los de Israel. Es decir, probablemente era un David Ramírez, acerca del metro 95, los 2 metros.
y puso sobre él su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Siempre yo he escuchado varias predicaciones acerca de esto y realmente la palabra sigue vigente y habrán miles de predicaciones más acerca de esto. Pero lo que yo quiero tomar en cuenta aquí es que un punta de lanza no se viste con las vestiduras de otra persona. Y un punta de lanza no toma la armadura de otra persona ni las armas de otra persona porque no le van a servir. El punta de lanza lo que necesita es agilidad, necesita velocidad, necesita moverse con prontitud antes que el enemigo reaccione, antes que el enemigo tenga un contraplan contra el plan que tiene aquel que es punta de lanza. La velocidad y rapidez del águila que le tiene que tener a alguien que es punta de lanza. Si el punta de lanza es lento, no es punta de lanza. Porque la lanza es sorpresiva, la lanza tiene velocidad, la lanza no se ve, la persona no la ve que recibe el impacto de la lanza. Entonces el que es punta de lanza va a ganarle al enemigo siempre porque está anticipado a los hechos, ve las cosas antes. Y Satanás no alcanza a reaccionar contra un hombre punta de lanza o una mujer punta de lanza. A David no le sirvieron. Ahí enfrentó a Goliat y Goliat le tiró su lanza o el escudero y él la esquivó porque tenía esa velocidad. Pero usó lo que tenía. El punta de lanza usa lo que tiene aunque sea rústico, aunque aparentemente sea sin ningún valor, le da el máximo uso a lo que tiene. Un punta de lanza no espera tener un jeep para ir a predicar a una parte escarpada. El punta de lanza camina, o yo fui ciclista, yo fui en bicicleta a predicar a lugares donde no podían llegar con auto. Aprendí la habilidad de andar en caminos escabrosos o llenos de piedra, de subidas y de bajadas. Mis hermanos, usted es un punta de lanza, entonces tiene que usar lo que tiene y moverse con velocidad, rapidez, con agilidad, porque nosotros somos como el águila. El águila tiene esa capacidad que baja a unos 300 kilómetros cuando ataca a su presa y la presa no logra verlo porque es una velocidad increíble, baja con el peso de la gravedad y esos ojos ya tienen puestos en esa presa. Dice que ve a 1 kilómetro una moneda brillar, una moneda. Tiene esa capacidad a la vista del águila. Entonces, aquí vemos esta característica. Pero vamos a hacer aquí un resumen. Llevamos unos cuantos minutos. Pues ahora mi reloj solo me muestra los WhatsApp, no me muestra la hora, porque me llegan tantos WhatsApp. Tenemos 43 minutos todavía. Nos quedan unos 18 minutos. 17 minutos para poder resumir lo que estamos predicando, enseñando. Bueno, un punta de lanza es un hombre o mujer de fe. ¿Qué vemos en Noé? Fe. ¿Qué vemos en Abraham? Fe. ¿Qué vemos en Gedeón?
Fe. ¿Qué vemos en David? Fe, porque David no le temió al gigante. Tuvo fe, creyó. Un hombre o mujer punta de lanza es un innovador o innovadora. Hace cosas nuevas. ¿Quién se imaginó vencer al gigante con una piedra y una onda? Eso es algo innovador. Dios conoce las debilidades del enemigo y Él nos dará las armas adecuadas, innovadoras, para poder avanzar en el campo donde Dios nos envía o donde Dios nos está enviando o donde Dios nos tiene en estos momentos para servir en su reino. Un punta de lanza es un pionero o pionera. Pionero significa que va adelante, va abriendo camino. Donde no hay camino está haciendo camino. Donde no hay un puente está construyendo un puente. Donde no hay una casa está construyendo una casa. Donde no hay un pozo está cavando un pozo. Donde no hay una cisterna está cavando en la roca una cisterna para acumular el agua. Hablaba con mi querido pastor Herrera, Urrutia y Alfonso, y él me explicaba la diferencia entre un pozo y una cisterna. El pozo brota las aguas en forma de vertiente al interior de la napa de tierra, de la napa subterránea, y ahí brota el agua y se saca el agua. La cisterna es construir un silo, en ese tiempo eran de piedra, donde se acumulaba el agua que caía de las lluvias o donde la gente echaba agua para tener esa cisterna con agua. Entonces ahí hablamos, han cavado para sí cisternas rotas, han hecho en la piedra cisternas rotas que no contienen agua. Bueno, así es el pueblo de Dios cuando abandona a Dios, cuando abandona al Espíritu Santo y se empieza a guiar por sus propios pensamientos y por sus propios caminos. Un punta de lanza es esforzado y valiente. Esforzado que corre la milla extra, que da más de lo que debe dar, que tiene iniciativa propia para hacer las cosas, no espera que le digan las cosas, no espera que lo manden para hacer las cosas. Es esforzado porque se esfuerza por hacer las cosas bien y es valiente porque, aunque signifique ello poner en riesgo su integridad física, económica, familiar, etcétera, etcétera, está dispuesto a hacerlo y a obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy día predicamos un evangelio sin cruz. ¿Y cuál es el evangelio sin cruz? Es el evangelio de las ofertas, pero no el evangelio de la cruz, no el evangelio del sufrimiento, aunque el Señor nos da felicidad, nos da gozo en el sufrimiento, pero uno de los ingredientes del evangelio es que nosotros vamos a sufrir persecución. La palabra dice que vamos a sufrir persecución. Y también hay otra palabra que en estos momentos no me acuerdo, pero la palabra da a entender que vamos a tener dificultades. Un punta de lanza es una estratega, así como Josué, un estratega porque con poco logra mucho. Recuerde que con 200, 300 hombres lograban vencer a un tremendo ejército. Y en esa ocasión, cuando levantó su lanza contra Jai, eran muchos menos ellos, pero hicieron una estrategia donde fueron como unos pocos, un grupo, y fueron a la ciudad, y los demás, donde los vieron pocos, salieron y ellos huyeron, y al huir todos creyeron que ya tenían ganada la batalla, así que todos los soldados que estaban dentro de la ciudad fueron persiguiendo
a los soldados de Josué, y Josué probablemente mandó a los más ligeros de pie, porque ese concepto está en la Biblia, ligeros de pie, que eran buenos para correr, y no los pudieron alcanzar y los siguieron y dejaron la ciudad sin soldados, y ahí estaban escondidos los 8 soldados de Josué, y Josué entró y tomó la ciudad y la quemó. Y cuando ellos vieron subir el humo, los de Jai quisieron volver, pero se encontraron entre dos frentes, porque los que habían huido volvieron nuevamente en contra de los que los perseguían, y los destruyeron a todos en dos fuegos, en dos frentes. Entonces fue una victoria total de Josué, un estratega. Nosotros tenemos que usar estrategias, pero nuestras estrategias tienen que ser invisibles, tienen que ser rápidas, tienen que ser coordinadas por el Espíritu Santo, de manera que el enemigo no tenga un contraplan cuando nosotros estemos ejecutando la estrategia de Dios. Alguien que lucha casi en soledad, le puse casi en soledad, porque no estamos solos, nunca vamos a estar solos. Siempre la presencia de Dios está comprometida con nosotros y está presente, y también nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos están con nosotros, así que nunca somos un solitario. Pero muchas veces ser punta de lanza significa que nadie te entiende, que nadie te comprende, que todos te critican, que todos se ríen, como cuando Noé estaba construyendo el arca. Porque lo nuevo a veces va en contra de aquello que nosotros nos hemos acostumbrado. Y nosotros preferimos la seguridad y quedarnos tranquilos y no arriesgarnos. Alguien que asume riesgo y asume el costo de su liderazgo. Porque el que es punta de lanza, excepto Dios, nadie lo va a avalar y nadie le va a pagar las cuentas, hermano. Quiero que lo sepa desde ahora, a no ser que Dios toque a alguien a un corazón para que esté con usted ayudándole a llevar esa labor. Pero lo general, la estructura, lo formal, a usted no le va a ayudar. ¿Por qué? Porque ellos tienen otras prioridades. Y sus prioridades muchas veces son entendibles y yo las respeto. Pero a veces no son las más correctas, ni son las de Dios. Y ya no voy a seguir dando palos, hermanos. Alguien abandonado por sus padres espirituales. ¿Sabe el que es punta de lanza? Lamentablemente, muchos de los casos, en el 90% de los casos, los que son sus padres espirituales no creen y no los dejan. Y lo que hacen, los empujan inconscientemente a que ellos tomen sus propias decisiones, pero porque esos padres espirituales no quieren soltarlo, porque les es conveniente, les es bendición. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que luchar solos? Yo cuando inicié la iglesia, les digo que ni una silla me regalaron de la iglesia de donde yo provenía. A no ser que ellos hayan sido, pero hubo alguien que nos regaló sillas después. Pero ni un púlpito, ni una campanilla para el púlpito. Cuando usted es pionero, hermano, usted se va a encontrar solo. Pero no adquiera amargura por eso, no adquiera rencor por eso, sino de gloria a Dios, porque Dios se va a glorificar, porque Dios va a ser su proveedor, Dios va a ser su sustentador. Aleluya. Y eso va a demostrar que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ebenezer. Alguien en quien Satanás está interesado en derribar. ¿Sabe? A Satanás no le interesa aquellos que están haciendo lo que todos hacen, aquellos que no son
puntas de lanza, aquellos que nos van a traer un avivamiento al pueblo de Dios. A ellos los deja tranquilos y entretenidos, y les manda algunos demonitos de cuarta categoría para que los entretengan un poco. A Satanás le interesan los que son punta de lanza, porque si los anula y los derriba, la bendición que viene detrás de ellos se va a perder. Por eso téngalo presente, hermano, que usted tiene que fortalecerse en Dios y en el poder de su fuerza. Usted tiene que aprender a echar raíces antes de crecer, para que los vientos no lo tumben, para que las dificultades no lo destruyan, para que la incomprensión no lo amargue, para que si no lo ponen en el libro de la convención, aún teniendo usted un cargo y trabajando duramente en ese cargo y no aparece, no se preocupe, porque los puntas de lanza suelen ser invisibles para la estructura. Quiero en estos momentos, oh Cristo, tu ayuda quisiera tener ese himno está hablando. Para los que son antiguos saben qué significa ese himno. Quiero leerles esto, que es una profecía para la Iglesia de Dios, Chile, que también viene de la reflexión, de la oración, de la comunión con Dios y de la ratificación de algunos mensajes que ya hemos recibido como iglesia. Eres brazo fuerte, eres punta de lanza, te menospreciaron, verán en ti mi poder. Vienen tiempos de manifestación de mi gloria en tu casa. Afirma las obras que he puesto en tus manos. Estoy construyendo algo nuevo en tu vida. Viene un tiempo nuevo para la iglesia de Dios. Tiempo de renovación, tiempo del Espíritu. Debes dejar tus viejas ropajes y tus antiguas armaduras prestadas. Debes salir de tu lagar. Deja de esconderte y comenzar a cruzar ríos y a construir lo nuevo, lo que nunca antes has visto. Fortalece lo bueno que tienes y toma lo nuevo que traigo, dice el Señor, hacia ti por el Espíritu Santo. Esfuérzate y sé valiente. El asta de la lanza es lo bueno que tienes. La punta de la lanza es lo nuevo que romperá fortalezas del enemigo. Afila tu lanza y avanza por la fe en el Rey Jesucristo. Que Dios te bendiga. Ya dejemos de buscar lo propio, dejemos los egos y busquemos la voluntad de Dios y busquemos obedecer al Espíritu Santo, porque no hay avivamiento sin obediencia al Espíritu Santo. No puede haber avivamiento sin obediencia al Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, queridos pastores, queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, he entregado tu palabra, he entregado tu mensaje. Padre, tú conoces a cada corazón, a cada vida que está escuchando este mensaje. Papito, permite que seamos obedientes a la voz del Espíritu y que podamos caminar, aunque sea en la dificultad, en la prueba, en la adversidad, podamos avanzar hacia aquello que tú nos estás poniendo delante de nosotros. Gracias, papito.
Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de terminar, comparta esta palabra con otros, comparta este link con sus amistades, con sus amigos, los hermanos de caravana. Yo quiero motivarles a que no se queden atrás, que sigan siendo punta de lanza, que no sean vencidos por el cansancio y por la flojera, hermano, porque a veces es más fácil quedarse en la casa o irse de vacaciones, en sus propias vacaciones, que salir a predicar durante esa semana que Dios nos usa en el verano para predicar el Evangelio por medio de la forma que Dios nos ha dado. Pido que se esfuercen, que sean valientes, que despierten, que no se dejen engañar, porque soldado que se duerme es probable que cuando despierte ya haya otro ocupado su lugar. Dice que ninguno tome tu corona. Así que, hermanos, muchas bendiciones a Caravana Misionera, a Casa Iglesia, a la Escuela de Fútbol, a la Iglesia de Dios, a los amigos y pastores de la Iglesia de Dios. Dios les bendiga y compartan esta palabra. Que Dios les bendiga. Un abrazo.